Hola. No saber algo es lo más castigado psicológicamente hoy en día, ¿verdad? Cualquier persona que sabe mucho sobre un tema y se encuentra una persona que sabe poco sobre ese tema, le suele decir algo como, por ejemplo, ¿cómo puedes no saber eso? ¿Verdad? Si eso lo sabe todo el mundo. Alguien que sepa mucho sobre maquillaje y vea a alguien que no sabe, ni siquiera lo más básico, seguramente le dirá algo parecido a esto. ¿Cómo no sabes eso? Si eso es lo más básico, ¿verdad? Es lo primero que se aprende. Alguien que sepa mucho sobre economía, matemáticas, cultura, en realidad cualquier tema va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Hoy en día y durante toda la vida, una de las cosas más castigadas es no saber, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Siempre debemos saber todo, ¿verdad? Debemos estar seguros dentro de nuestro conocimiento. Es decir, siempre debemos estar seguros dentro de nuestra memoria. Esto, que normalmente se da más en el trabajo y los estudios, lo hemos trasladado a la parte psicológica. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué debe ser esto así? Quizás sea por lo siguiente. Tus padres, que siempre te han dicho que te quieren, siempre te han castigado cuando no sabías algo, ¿verdad? ¿Cómo eres tan tonto si eso lo sabe todo el mundo? ¿No? Etcétera, etcétera. Tus profesores, esas personas que dicen que te están educando, te dicen, mira que eres tonto, te lo he explicado 10 veces y todavía no lo entiendes. Tus amigos, los que dicen que son tus mejores amigos, también te dicen lo mismo. Este Pepe no se entera y mira que se lo hemos explicado veces, ¿no? Etcétera, etcétera, en general toda la sociedad, ¿verdad? Aparentemente, el conocimiento es lo más importante, el saber cosas, ¿verdad? Esta es la sociedad del conocimiento, ¿sí? Así te lo hace saber todo el mundo. Así te presionan desde pequeño, durante tu adolescencia y cuando eres mayor, ¿no? Así que lo más importante para nosotros, los humanos, hoy en día, es siempre saber. Siempre saber, siempre estar dentro de nuestro conocimiento, de nuestra memoria, ¿verdad? Todo lo que conocemos está en nuestra memoria. Estar fuera de nuestro conocimiento o no saber está castigado, ¿verdad? Entonces, ¿os habéis dado cuenta que castigando no saber estamos castigando vivir? Mirad, cuando estamos mirando un paisaje por primera vez, un paisaje maravilloso, una puesta de sol, algo muy bonito que nos gusta mucho, ¿vale? Lo que nos pasa es lo siguiente. Primero, observamos atentamente sin saber, sin conocer, ¿vale? Y disfrutamos de esa belleza. Un momento después, que pueden ser unos segundos o unos minutos, un tiempo indeterminado, volvemos a nuestro saber, a nuestro yo, a nuestra memoria y conocimiento, ¿vale? Volvemos a nuestro estúpido yo y decimos cosas como estas. Vaya, si aquí hubiera wifi sería un lugar perfecto, ¿no? O diríamos, si estuviera aquí mi novio o mi amiga o mi amigo o mi novia o mis padres o lo que sea, disfrutaría mucho más de este paisaje, ¿verdad? O quizás diríamos, me gustaría estar aquí toda la vida. O si somos musulmanes, quizás diríamos, gracias a Alá por este paisaje. O si creemos en otro Dios cualquiera, diríamos, gracias al Dios en el que yo creo por hacer este paisaje. Es decir, primero estamos atentos sin el yo, sin nuestra memoria y conocimientos, sin nuestro saber, ¿vale? Disfrutando plenamente de paisaje o de lo que sea, ¿vale? Estamos realmente atentos, viviendo realmente,
Y momentos después viene nuestro conocimiento, los conocimientos e ideales de la vida que cada uno tiene, ¿vale? Y entonces esos conocimientos aplastan nuestra vida real, ¿vale? Entonces, hoy en día estamos fomentando continuamente nuestra memoria, ¿verdad? Nuestra vida repetitiva. Hacer lo mismo siempre. Mantenernos dentro de la seguridad de nuestros conocimientos, ¿verdad? Esto es lo que fomentamos continuamente. Cada vez que conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo que hacemos es intentar clasificarla lo antes posible dentro de nuestros conocimientos, ¿verdad? Dentro de la seguridad de nuestros conocimientos. Así que lo primero que hacemos, ¿no? En cuanto conocemos a una persona, ¿qué es? ¿Tú de qué trabajas? ¿Tú a qué partido político perteneces? ¿De qué equipo de fútbol eres? ¿Qué tipo de ropa te gusta? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿No? Empieza nuestro interrogatorio para clasificarla lo antes posible dentro de nuestros conocimientos y que nosotros estemos seguros, ¿no? En realidad no queremos estar atentos a esa persona. Lo que queremos es clasificarla lo antes posible en nuestra red de conocimientos, ¿verdad? En la red de conocimientos de nuestro yo. Entonces la cuestión es, ¿podemos mirar a las personas como si fueran un paisaje? Como si fuera la primera vez que las vemos, ¿entendéis? ¿Podemos mirar a las personas, incluidos nuestros familiares y amigos, como si fuera la primera vez que los vemos? ¿O estamos atados a la memoria de nuestra relación con ellos? ¿Entendéis? Nos esforzamos en buscar la forma más rápida de clasificarla dentro de los conocimientos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nuestra vida hoy en día está limitada a clasificar dentro de nuestros conocimientos, ¿verdad? Ese es gay, ese es musulmán, ese es cristiano, ese es catalán, ese es español, ese es colombiano, ese es francés, ese es feminista, ese es machista, ese es rockero, ese es heavy, ese es informático, ese es panadero, ese es cualquier cosa que tengamos en nuestro conocimiento, ¿verdad? Estas son nuestras relaciones hoy en día. Estar seguros dentro de la memoria de nuestro conocimiento. Siempre saber, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta que el experimentador es lo experimentado? No existe eso que se suele decir de buscar una experiencia nueva. Lo que existe realmente es experimentar lo que tenemos en nuestra memoria, ¿verdad? ¿Existe realmente buscar una experiencia nueva? ¿O lo único que hacemos es experimentar lo que tenemos en nuestra memoria? ¿Entendéis? ¿Os habéis dado cuenta que alguien que cree en un Dios cristiano experimenta ese Dios cristiano? La persona que cree en Alá experimenta a Alá. La persona que cree en otra cosa experimenta esa otra cosa. La persona que cree en extraterrestres experimenta extraterrestres. ¿Vale? En realidad, la única experiencia es la de nuestra memoria. Cada uno está experimentando lo que tiene en su memoria, ¿vale? Porque lo que hacemos continuamente es buscar lo que tenemos en nuestra memoria como objetivo. ¿Qué pasa cuando vemos a una chica o a un chico por la calle? Primero estamos atentos, sin nuestra memoria, sin nuestro yo, sin nuestros conocimientos, ¿vale? Y segundos después o minutos después, ¿vale? Un tiempo después, entramos en nuestra memoria y recordamos imágenes sexuales, eróticas o de cualquier otro tipo, algo que tengamos en nuestra memoria, ¿vale?
Y a partir de ahí, la chica o el chico que estamos viendo en el ahora, en el presente, ha desaparecido completamente. Nuestro único objetivo es nuestra memoria. La imagen o recuerdo que tenemos en nuestra memoria. ¿Entendéis? Por ejemplo, una persona hace años que quiere ir a Disney World, ¿no? Ha estado almacenando en su memoria todo el recorrido, los personajes, etcétera, etcétera, de Disney World. Entonces, cuando llegue allí, ¿qué es lo que va a experimentar? Lo que tiene en su memoria, ¿verdad? Estaba deseando conocer a Mickey Mouse, que es lo que tenía yo en mi memoria, ¿verdad? Así que no existen nuevas experiencias, ¿verdad? Solo la repetición y búsqueda de lo que ya tenemos en nuestra memoria, ¿entendéis? Siempre tenemos miedo a no saber, ¿verdad? Por eso en todas las relaciones insistimos en que nos digan que nos quieren, que digamos que queremos estar con ellos toda la vida, ¿verdad? Así que queremos estar seguros con las relaciones, lo mismo que estamos seguros con un mueble, que está muerto. En esencia buscamos relaciones muertas, que siempre sean de la misma forma, que tengamos almacenado en nuestra memoria, ¿verdad? Desde pequeños todas las personas que nos rodean nos están presionando para saber, siempre presionando para que nos mantengamos dentro de nuestra memoria, ¿verdad? Pero la memoria es solo una parte de nuestro cuerpo, como lo puede ser un brazo o una pierna. ¿Te imaginas teniendo que vivir toda la vida andando solo con una pierna cuando tienes dos piernas? Es estúpido, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos ahora mismo basando nuestra vida en la memoria. La memoria tiene su parte útil que nos sirve, por ejemplo, para acordarnos del camino a casa, si no, no podríamos volver, ¿verdad? Pero nos impide vivir de momento en momento, porque siempre nos hace estar atados psicológicamente a nuestro pasado, ¿verdad? Siempre quiero que todo se repita como era antes, ¿verdad? Quiero que todo sea como era antes, ¿verdad? Si vemos el peligro real que representa para nosotros estar atados psicológicamente a nuestra memoria, entonces se acabó. Estamos libres de eso, ¿verdad? Ya no nos aferramos más a nuestra memoria psicológica, a nuestro pasado, ¿entendéis? Sabemos que está ahí, pero no le damos la importancia que le estamos dando ahora mismo. ¿Entendéis? Es decir, tenemos memoria psicológica y tenemos memoria de todo tipo, ¿vale? Pero no le damos importancia, ¿vale? No decimos, hoy me gustaría estar haciendo siempre lo que siempre he hecho. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.